Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos. Seguimos, gracias por la generosa sintonía de nuestra audiencia. En nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Más adelante ha comprometido su presencia el asambleísta de Pachacuti, Mario Ruiz, para hablar del audio de la polémica que se ha difundido en las últimas horas. Ayer se conoció un documento enviado por el presidente de la República a través de sus abogados, del secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, y de su procurador para el juicio político, el doctor Edgar Neira Orellana. Por un lado, un documento en el cual presentó los descargos dentro del plazo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el marco del trámite del juicio político. Y por otra parte, la apertura a partir de hoy del ciclo de comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Hoy habrá ya las primeras comparecencias. Están convocados para la jornada de hoy, sesión convocada para las 15 horas con 30 minutos, el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto Custode, comparecencia solicitada por la asambleísta Viviana Veloz, Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador, solicitada por la asambleísta Mireya Pazmiño, el colega Anderson Boscán, que ha dicho que no va a acudir a la Comisión de Fiscalización, y el exsecretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, solicitada su presencia por el asambleísta Rodrigo Fajardo, de una de las facciones de Izquierda Democrática. Dentro de este ciclo de comparecencias, la defensa del presidente Lasso ha solicitado que también se incluya a 10 juristas, a Juan Francisco Chalco, que anticipó que no va a acudir, a Mario Cubi, el actual viceministro de Gobernabilidad, Gonzalo Muñoz, Emilio Suárez, Ramiro García Falconi, que también ha adelantado que no va a acudir, Jorge Benavides, Juan Francisco Guerrero, Pablo Encalada, Pablo Santillán y André Benavides. André Benavides justamente tiene la gentileza de atendernos hoy, nos visita en nuestra mesa de trabajo para hablar de este tema, y esta inclusión de su nombre dentro de la lista de profesionales del derecho que el gobierno ha sugerido sean convocados por la Comisión de Fiscalización en el contexto del trámite del juicio político, ¿no? De la actuación de la prueba, que entiendo es la etapa que nos convoca ahora mismo en el juicio político. Doctor André Benavides, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, cordial saludo para ti, para Belkis y por supuesto para todos quienes nos escuchan a través de Radio Sonorama. Gracias a usted por la gentileza. ¿Por qué lo incluyen en esa lista? ¿Por qué lo convocaron? Bueno, el presidente, en ejercicio de su derecho a la defensa, evidentemente ha anunciado la prueba documental testimonial y en ese sentido ha solicitado la presencia de varios juristas, porque aquí lo que estamos hablando es de una responsabilidad política que tiene un trasfondo jurídico. Y de esa forma lo que entendemos que esta, llamémosle así, invitación o comparecencia que ha hecho el presidente de la República es justamente para aquello, para que demos mayores insumos a la comisión a efectos de resolver en el informe que recomendará el juicio político o el archivo del mismo. Y en este sentido, ¿cuál es la postura en su caso respecto de este proceso de juicio político, los argumentos que se han presentado por parte de quienes lo están impulsando y cómo se ha llevado hasta el momento todo este procedimiento? Bueno, más allá de la posición que pueda tener André Benavides, yo creo que en este momento hay que hacerlo de forma objetiva, tomando en cuenta tres documentos fundamentales. El primero es la acusación constitucional que presentaron los solicitantes de juicio político. Segundo, el dictamen de la Corte Constitucional. Y tercero, la respuesta o contestación por escrito que ha hecho el presidente de la República. A partir de ahí haré mis valoraciones y evidentemente daré mi criterio en torno si es que existe responsabilidad política o no del presidente de la República. Sin embargo, yo ya me atrevo a decir, adelantar criterio, porque ya he tenido la oportunidad de revisar esos documentos, al menos jurídicamente no encuentro un nexo causal entre los hechos y una evidente responsabilidad política del presidente de la República, por varios factores. ¿Puede explicar qué significa eso del nexo causal para conocimiento de nuestro público? ¿Por qué no lo encuentra? ¿Y podemos argumentar los detalles de eso? A ver, es importante tomar en cuenta que cuando se presenta esta acusación constitucional se lo hace sobre 3 cargos. La Corte Constitucional admite uno, que es el peculado en el caso de Flopec, ¿de acuerdo? Y de lo que uno revisa
tanto de la acusación constitucional como el dictamen de la Corte Constitucional, ahí vemos dos errores. El primero, que supuestamente la Contraloría General del Estado establecido algún tipo de responsabilidad porque ha existido un perjuicio en la contratación de estos fletes por parte de Flopec, cuestión que no es así. Y lo segundo es que no existe como tal actuaciones dentro del periodo presidencial, en este caso, que justamente determine, por un lado, la suscripción del contrato en el 2018, posteriormente la adenda número 3, y con eso un perjuicio para el Estado que pueda suponer la malversación de fondos públicos a efectos de que se configure un peculado. Y adicionalmente yo creo que es un importante elemento a tomar en cuenta, estimado Fabricio, que tanto en la acusación constitucional como en el dictamen de la Corte Constitucional estaríamos hablando de una responsabilidad política del presidente de la República por omisión, por no haber denunciado. Precisamente, Andrés, si me permite, es que ese es el principal señalamiento. Si bien el contrato no se suscribió en este gobierno, sino en el gobierno anterior, lo que alegan quienes están impulsando el juicio es que el presidente de la República tenía conocimiento respecto de este tema y no hizo nada. Así es. Bueno, ese es lo que dicen los acusadores. Sin embargo, en la defensa, en la contestación que hace el presidente de la República, indica que en efecto, en el año 2022 se presentó una denuncia por parte de quien en su momento era gerente de Flopec y puso en conocimiento sobre esos hechos que hicieron en 2018 y 2020. Ahora, la pregunta jurídica que deberíamos plantear, y creo que ese va a ser el problema que deberá resolver la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional, es si es que en efecto se puede configurar el peculado por omisión debido a que el presidente de la República presuntamente no había denunciado, no había hecho nada, o nos limitamos a lo que nos dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal te dice que tú cometes comisión por omisión cuando tienes una posición de garante respecto de ciertos bienes jurídicos protegidos, como son la vida, la integridad, la libertad y me parece que la salud. Pero dentro de esos bienes jurídicos protegidos no existe la administración pública. Entonces, jurídicamente hablando, el presidente de la República no tenía una posición de garante. Sí, no, ahora, en este caso, tendríamos que ver si es que en efecto existe la responsabilidad política, que es totalmente distinta. Y claro, aquí te dicen, bueno, el presidente de la República conoció sobre este hecho y debía ir a primera hora a presentar la denuncia. Pero eso no debería ser así, ¿no debió haber sido así? Debía ser así, debía ser Por eso, así. si el presidente conoció, debía en el acto haber actuado o no. Ahora, lo que dice la contestación del presidente de la República de su defensa es que en efecto se siguió los caminos regulares en este tipo de actuaciones. Porque aquí es importante tomar en cuenta algo, estimado Fabricio, estimada Belkis. Si bien es cierto, todos los días al presidente de la República le llegan comunicaciones, denuncias, etcétera, pero hay también formas de cómo canalizar eso. Lo que es la contestación es que esto se ha llevado por el camino regular, por los canales regulares, a quien era en su momento el gerente de Flopec, y se presentó la denuncia y se dio contestación a lo que había señalado el señor Estupiñán. Pero aquí es importante tomar en cuenta algunos aspectos. El señor Estupiñán hace esta denuncia, pero cuando ya está fuera del cargo. Entonces aquí estamos viendo que también es el derecho al pataleo que ha utilizado el señor Estupiñán para ver de qué manera se puede sostener, e inclusive él presenta una acción de protección para que le retornen en el cargo. Entonces vemos que el contexto se da en ese sentido, y obviamente para algunos pensarían que el presidente de la República, toda denuncia que le llega, debería presentar en la Fiscalía General del Estado. Y aquí creo que es importante tomar en cuenta un aspecto que va a abrir una puerta bastante amplia de cara a futuros juicios políticos. Porque en ese sentido, si mañana existe algún acto de corrupción, alguna denuncia, en cualquier ministerio, en cualquier subsecretaría, en cualquier dirección, eso podría abrir la puerta para que el presidente de la República sea susceptible de juicio político. Y obviamente que si medimos con la misma vara a otros gobiernos, tanto el del señor Correa como el del señor Moreno, debían haber sido enjuiciados políticamente, no solo una, sino algunas veces.
Entonces, esos son algunos de los aspectos que deberá valorar en su momento la Comisión de Fiscalización. A ver, pero aquí no estamos hablando de cualquier empresa, hablamos de la flota petrolera ecuatoriana, de Flopec, no hablamos de cualquier contrato, es un contrato millonario. Y aquí, digamos, la discusión es que el presidente sabía, ese es el argumento de los solicitantes del juicio político, que el presidente supo de las irregularidades, que en lugar de resolver el tema, decidió remover o dispuso la remoción del gerente de Flopec y lo reemplazó y las cosas siguieron. O sea, se ha planteado esto como argumento para justificar el papel del presidente, porque lo que usted dice es cierto en el sentido de que, a ver, seguramente le llegarán un montón de denuncias al Ejecutivo. No todas llegarán al escritorio del presidente, porque pasan un filtro, ¿no? Llega a gestión documental, pasan un filtro hasta que llega donde el presidente de la República. Pero hay casos y casos, no es que todo le va a llegar al presidente, ¿ya? Porque evidentemente, conforme usted lo está señalando, también los otros presidentes hubiesen sido responsables políticamente. Pero aquí estamos hablando de un tema muy puntual, sobre el cual los solicitantes dicen, el presidente conoció, no hizo nada, por el contrario, removió a quien denunció y puso otra persona y mantuvo las cosas como están. ¿Cómo suena este argumento en cambio, doctor Benavides? Bueno, esa es parte de la acusación constitucional que han hecho los solicitantes, que supuestamente aquí existiría una omisión por parte del presidente de la República y que más bien él ha dejado pasar y por lo tanto el delito se seguía cometiendo o prácticamente lo que estaría es tapando la comisión de este delito. Sin embargo, yo creo que entre los aspectos importantes a tomar en cuenta es que en el informe que es como el elemento que trata de justificar la supuesta existencia de un peculado, en el informe de Contraloría me refiero, no existe ningún tipo de responsabilidad. Entonces, cuando Contraloría entra a hacer el examen especial, obviamente dice, miren, aquí hay una cuestión que me parece que debería ser corregida, que tiene que ver con la renegociación de estas tasas, de estas tarifas para hacer los fletes. De acuerdo. Sin embargo, no establece ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Porque claro, si tuviéramos un informe de Contraloría que ya nos establezca indicios de responsabilidad penal, podríamos decir, bueno, estamos hablando de un peculado. Pero en este caso no se ha configurado, y vamos al punto de inicio de tu pregunta, estimado Fabricio, ese nexo causal entre la acción del presidente de la República que haya tenido como consecuencia una malversación de fondos públicos y por ende un perjuicio para el Estado. Así se configuraría el peculado, pero los solicitantes se han circunscrito a decir, mira, no denunció, o sea verdad o sea mentira, lo que nos dicen, tenía que presentar la denuncia. Pero los solicitantes han dicho, no solamente que no denunció, que el presidente conocía, que no denunció, sino que removió al gerente de Flopec, al vicealmirante Johnny Estupiñán, cuando estaba a punto de dejar sin efecto el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, que es justamente el motivo de esta polémica. Bueno, pero la remoción no es que hace directamente el presidente de la República, sino que le hace el directorio. Y ese directorio está... Sí, pero el directorio pertenece de alguna forma al Ejecutivo, o sea... Claro, claro. Es parte del Ejecutivo, no es que es parte de otra función del Estado y que el Ejecutivo no tiene injerencia. Claro, totalmente. No, y es un hecho que ha ocurrido. Ahora bien, André, hay un hecho que es cierto y tenemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de este tema. La Corte Constitucional, cuando analizó este pedido, finalmente dio paso al trámite, de alguna manera, del juicio político de las causales que se presentaron puntualmente por este peculado, porque según se recogió en su momento, la Corte encontró que solo este señalamiento por peculado era mínimamente verosímil. ¿Cómo se entiende entonces esta postura de la Corte Constitucional que finalmente dio luz verde para que la Asamblea Nacional tramite el juicio político? Bueno, yo tengo algunos cuestionamientos a lo que ha dictado la Corte Constitucional, porque si bien es cierto, hay un aspecto positivo que cambia la forma de valorar o de considerar o calificar la admisión de un juicio político, porque antes era prácticamente el checklist. En cambio, acá tomó en cuenta varios elementos, como tú mencionas, Belkis, la verosimilitud y la coherencia de la narración. Entonces aquí estamos viendo que cuando tú presentes una acusación constitucional, solo vas a tener que tener a alguien que te redacte súper bien, que tenga coherencia y que se presuman los hechos como ciertos. Y bajo la misma lógica y razonamiento que tuvo la Corte Constitucional respecto de la conclusión de ENCO y Petroecuador,
yo creo que ahí se caía en la Corte Constitucional lo que tenía que ver con el delito de peculado. Pero la Corte Constitucional incluso toma como ciertos que la Contraloría ha dicho que se debía terminar unilateralmente este contrato, cuestión que no consta en el informe de la Contraloría, ni tampoco que en este gobierno se ha renovado, se ha suscrito un nuevo contrato cuando lo que pasó fue una renovación automática del contrato. Y para la Corte Constitucional eso sería como algo cierto, cuestión que ya revisando la documentación no están así. Pero, a ver, bajo esta explicación que usted nos da, ¿cómo se supone que la Corte Constitucional debía pronunciarse? La Constitución es clara y se refiere que no se necesita una sentencia, se me fue el término, una sentencia sobre este tema. Una sentencia penal. Una sentencia penal. No se necesita previo enjuiciamiento penal. Exactamente. Eso dice el 129 de la Constitución. Eso señala la Constitución de la República. Entonces, si no se necesita esto de manera previa, ¿cómo se supone que la Corte debía pronunciarse? Ahora, yo creo que una de las cuestiones que la Corte Constitucional no tomó en cuenta es lo que tiene que ver con la prueba. Evidentemente que la Corte Constitucional no tiene que entrar a valorar la prueba, porque eso se lo hará en instancia política, en la Asamblea Nacional. Pero al menos, si te están diciendo sobre un hecho, tú has de abrir el documento para ver si es que en efecto existe esa justificación, cuestión que no hizo la Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Belkis. El artículo 129 de la Constitución dice que para iniciar juicio político en contra del presidente de la República no se necesita proceso penal previo. Estamos de acuerdo con aquello. Entonces, en ese sentido yo creo que la Corte... Porque es un tema político. Porque es un tema político, porque claro, si estás esperando la sentencia penal ejecutoriada, seguramente pasarán unos 5 años en el mejor de los casos. Lo que pasa es que usted ha citado, en el curso de esta entrevista, ha citado en varias ocasiones temas vinculados a la legislación penal. Correcto. Ya, entonces es inevitable aquí esta discusión que plantea Belkis, porque la propia norma constitucional establece que no se requiere enjuiciamiento penal. Ese tema termina siendo político. Eso no significa que se debe obviar el derecho a la defensa, el debido proceso, etcétera, etcétera, pero termina siendo un proceso político. Y no es a la penal. Asamblea a la que le corresponde determinar si se cometió como tal el delito. Peculado. Exactamente. Sino a la justicia. No, pero ahí hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental. Porque el artículo 129 de la Constitución te establece como causal de juicio político delitos que están tipificados en el COI. Claro, ¿Ya? contra la administración Ahora, pública, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Y aquí ahora, nos decantamos por el peculado. Exactamente, pero aquí tú tienes que tener un mínimo razonamiento jurídico, penal, para ver si es que en efecto las conductas, los hechos se adecúan al tipo penal de peculado. Tienes que hacer ese razonamiento, porque si suponemos que esto es todo político, entonces mañana acusa de cualquier cosa al presidente de la República y dile que esto es concusión, cohecho o como querían hacer con el informe del caso del Gran Padrino, traición a la patria porque avanza el narcotráfico en el país. Entonces, ese razonamiento mínimo, no digo que va a tener la misma corrección que tiene un proceso jurisdiccional, un proceso penal, debería tomar en cuenta la Asamblea Nacional a efectos de decir, miren, aquí hubo esto, se probó a través de esto y por lo tanto hay malversación de fondos públicos, el presidente de la República es responsable. Punto. El presidente ayer, y con esto cierro, ha planteado en un comunicado a la Asamblea presentando sus descargos que no recomiende la Comisión de Fiscalización el trámite del juicio político. El juicio político sí o sí va a llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué debería hacer el Pleno con el informe de la Comisión, doctor? Bueno, a la final del día, el informe de la Comisión es una mera recomendación. Es un insumo, no vinculante. Es un insumo. Porque el juicio político sí o sí va a llegar al Pleno. O sea, que eso no hay discusión. Totalmente. Va a llegar al Pleno y ese informe podría recomendar el juicio político. Pero ¿qué tal que los asambleístas tengan otra posición? O el informe diga el archivo. Y más bien en el Pleno de la Asamblea Nacional tomen una decisión totalmente distinta. Entonces, y yo como he señalado, Fabricio, aquí más allá de las posiciones jurídicas que podemos tener a favor o en contra, si es que existe o no existe la responsabilidad política, aquí lo que mandan son los votos. Y a la final del día, donde se va a decidir esto, va a ser en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si tuviéramos una madurez más fuerte de nuestra clase política en la Asamblea Nacional, seguramente se valorarían todos estos elementos, los que estamos señalando. Sin embargo, aquí más bien lo que va
en realidad va a pesar, van a ser las valoraciones de orden político. Y justamente esa es la preocupación que tenía el gobierno nacional, y por eso presenta senda respuesta o contestación de 90 páginas en la Corte Constitucional. ¿Eso estuvo bien? ¿Eso fue correcto? No estuvo correcto. Ajá. Porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ni la Ley de la Función Legislativa te dice que tú tienes que presentar algún tipo de contestación en la Corte Constitucional. Eso debía hacerlo ya en el proceso como tal. Debía haberlo hecho como tal en esta etapa que ya se está sustanciando en la Asamblea Nacional. Pero ahí tenemos otro problema. Y esas son las deficiencias que tenemos en nuestro procedimiento legislativo, más allá de lo que va a pasar en este juicio político. Porque nosotros tenemos varios tipos de prueba, tenemos la documental, tenemos la de testimonial, incluso la material, tienes como tipo de prueba. Pero las deficiencias de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que no te dice cómo deberías practicar la prueba. Y yo lo digo por experiencia propia, porque de hecho yo creo que el primer caso en el cual se practicó el testimonio como tal de alguien fue en la destitución de Yesenia Guamaní. Nunca se había practicado como tal testimonios en la forma como yo lo hice, porque estamos acostumbrados ¿a qué? A la comisión general. La comisión general es cualquier cosa, pero en este caso practicar testimonio con preguntas que se lo hace a las personas que están rindiendo a los testigos. Y en efecto, en el caso que yo lo hice, ni siquiera hubo contrainterrogatorio. Y esas son las deficiencias que tenemos en nuestro procedimiento de control político en la Asamblea Nacional. E inclusive, no se sabe cómo practicar la prueba. De hecho, cito nuevamente el caso de Yesenia Guamaní, las asambleístas denunciantes nunca practicaron prueba. Nunca exhibieron un documento. Pero dijeron, no, como esto es político, no importa, porque si ya está adjuntado la documentación, se entendería como practicada la prueba. Entonces tenemos varios problemas. Obviamente que no lo podemos asimilar como un juicio ordinario en la justicia jurisdiccional, pero evidentemente hay mínimos constitucionales que se deben respetar. Y que deberían adaptarse a la ley a través de una reforma. Claro, y tenemos esas deficiencias. Solamente una precisión, porque si uno compara este juicio político con el resto de juicios políticos, este juicio político tiene un trámite especial al presidente y vicepresidente de la República. Para el resto de funcionarios, el Pleno conoce el informe de la comisión, o aun cuando no haya el informe de la comisión, hay un informe de posiciones, porque eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y si el Pleno decide no dar paso, simplemente no hay juicio político en el Pleno. En el caso del presidente, con o sin recomendación de la Comisión de Fiscalización, tiene que haber juicio político y se termina con la votación de la moción de censura y destitución. Ahí tenemos un problema, Fabricio. No me digas que hay otro vacío. ¿Por qué? Y yo ya me adelanto. Yo quisiera que este tema se resuelva en el Pleno de la Asamblea Nacional con votos, como debe ser. Y no quisiera que se utilicen los artificios ni la leguleyada que estaban acostumbrados en las legislaturas pasadas, en las cuales existía la comisión de archivo o la comisión de limbo jurídico. Tú recordarás, estimado Fabricio, que por ejemplo cuando se hizo el juicio político al Consejo de la Judicatura de Yalc, al ministro de Agricultura de la época, Flores creo que era, Rubén Flores, no existieron los votos en la comisión. Y por lo tanto dijeron, limbo jurídico. Así claro, se inventaron el limbo jurídico. Muere aquí. Eso se corrigió en las reformas del año 2020. Se corrigió en lo que tiene que ver con los funcionarios regulados en el 131 de la Constitución. Respecto al presidente. Pero en lo que tiene que ver con juicio político al presidente de la República y vicepresidente, no existe el trámite como tal regulado en el caso que no existe informe. Porque tú tienes, por ejemplo, en el de ministros de Estado, dice, si es que se recomienda el archivo, tiene que someterse a una votación en el Pleno para seguir o no seguir. Si es que no hay el informe, ahí toca ver el informe de posiciones. Ya, en este caso ni siquiera se contempla un informe de posiciones. En la regulación que está prevista para el presidente y vicepresidente de la República no existe ese procedimiento. Y yo creo que fue un tema deliberado en su momento de quien presidía esa comisión. No sé por qué. Y a pesar de que se hicieron esas advertencias, y a la final del día los asambleístas ni siquiera le pararon bola, sino que más bien se preocuparon en lo que tiene que ver con los funcionarios del 131. Así que yo creo que es un tema que deliberado en el interín de las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Rápidamente, de darse un eventual escenario de que no exista informe de la comisión, ¿qué pasaría allí? ¿El CAL podría tener algún tipo de pronunciamiento? ¿El Pleno como tal podría tener algún tipo de pronunciamiento?
Bueno, yo en este caso creo que el CAL no tiene ninguna atribución. El CAL no debe pronunciarse respecto de nada. Porque claro, hace 2 semanas sale el CAL, tiene sesión, ¿y para qué? Para supuestamente sancionar a Fernando Villavicencio. Y aquí vamos nuevamente a una de los vacíos que tiene nuestra ley de la función legislativa. Tú, cuando incumples los plazos de un informe para primer y segundo debate, tienes sanción para el presidente de la comisión que no cumplió con esos plazos. Pero en el caso de juicios políticos, procesos de fiscalización, tú no tienes una infracción por haber rebasado, por haber incumplido los plazos. Y justamente esa es una de las recomendaciones que en un momento se hizo. Y contigo, Fabricio, ¿te acuerdas que hice una entrevista para una consultoría para ver justamente qué reformas se deberían hacer? Está señalado eso, porque no está tipificado como infracción. Y por eso es lo que echan mano de eso, porque saben que no hay consecuencia jurídica. En todo caso, yo consideraría que esto debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, en derecho público solo se puede hacer lo que está dispuesto. ¿Cómo pasa al Pleno si es que no hay un informe? Lo que está dispuesto en la Constitución y en la ley. Bueno, yo creería que aquí lo que se debería hacer, más allá de que no está regulado, es que se establezca una suerte de informe de posiciones, porque te habla de informe, ojo, no te habla de que en realidad tiene que estar como tal el juicio político, no. Te habla de un informe que tiene que emitir. Y ahí podrían estar el informe de posiciones, si es que en algo se quería tratar de destrabar este tema. Pero obviamente tenemos estas complicaciones en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes, Fabricio, un cordial saludo. Gracias a André Benavides, que ha estado con nosotros, uno de los juristas que ha sido incluido dentro del ciclo de comparecencias de la Comisión de Fiscalización y Control Político dentro del trámite de la interpelación del presidente de la República. 7:40, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.